Business Intelligence Development Studio es la plataforma de inteligencia de negocios que permite la creación de conocimiento empresarial a partir de los datos que se encuentran diseminados en la organización, tanto en los sistemas informáticos como en cualquier otra fuente de información externa o interna. La plataforma incluye una serie de aplicaciones para llevar a cabo este proceso de creación de conocimiento. Entre las principales se encuentra SQL Server Integration Service, SQL Server Analysis Service y SQL Server Reporting Service. La plataforma muestra en su interfaz central información de los últimos proyectos implementados en el lado izquierdo, información de Microsoft para los clientes en el lado derecho central. En la parte superior, los menús principales para la gestión de la plataforma. Integration Service es la plataforma que permite la integración de los datos empresariales que se encuentran diseminados en la organización, tanto en los sistemas informáticos como en otras fuentes de datos, con el administrador de base de datos empresarial o Database Management System, como paso previo para la creación de objetos del Data Warehouse que van a generar conocimiento empresarial. Para entrar a la aplicación de Integration Service debemos crear un proyecto. Esto lo hacemos ingresando al menú de File y creando un nuevo proyecto. Ingresamos los datos requeridos, especificamos el tipo de proyecto de inteligencia de negocios que vamos a crear, el tipo de template que vamos a utilizar, en este caso de Integration Service. Le damos un nombre al proyecto e inmediatamente la plataforma construye los elementos básicos para poder llevar a cabo y desarrollar el proyecto de integración de datos. Los componentes principales de la interfase son el área de diseño gráfico, que permite al usuario, mediante el procedimiento de arrastre de objetos, crear la cadena de integración de datos, es decir, aquel proceso que permite la captura de los datos de los sistemas fuentes, la transformación de los mismos y la descarga y almacenamiento en las áreas o bases de datos de destino definidas por el usuario. Los objetos pueden estar categorizados en dos grupos: los objetos de flujo de control o los objetos de flujo de datos. Ambos se controlan en áreas por separado, la área de control flow y el área de data flow. Los objetos del grupo de flujo de control son las tareas o contenedores que están vinculados con el proceso de integración de datos. Esas tareas, a su vez, pueden ser clasificadas en tareas que están directamente relacionadas con el proceso de integración o tareas de mantenimiento del Database Management System. Los objetos de flujo de datos pertenecen a la tarea de flujo de datos, o también llamada Data Flow Task. Se definen en el área de Data Flow en el momento que se configura o edita la tarea. Estos componentes son de tres tipos: los orígenes, que permiten definir las fuentes de datos que serán accesadas, así como cargan los registros en áreas intermedias dentro de la plataforma. Las transformaciones, que son rutinas precargadas que modifican los datos leídos y los preparan para el paso posterior. Y los destinos, que definen las áreas de datos donde se descargará la información o los datos transformados y realizan el proceso de descarga. Otra área de la plataforma es el área de administradores de conexión. El administrador de conexión es un componente que es complementario a los objetos, a los orígenes o a los destinos de datos. Son rutinas de programación que permiten la conectividad de la plataforma de inteligencia de negocios con las bases de datos externas, sean estas orígenes de datos, desde donde se capturan y se leen los datos,
o destinos de datos, donde se descargan las datos transformadas. Un último componente de la plataforma es el área de Solution Explorer, que es igualmente un área gráfica similar al explorador de Windows, donde se administran todos los componentes del proyecto. Aquí se pueden dar de alta, bajas, modificaciones a todos los elementos del proyecto. Asimismo, permite la visualización de las propiedades de cada uno de ellos. Por otro lado, el asistente para la importación, exportación de datos desde y hasta la plataforma del Database Management System o programa Wizard es un programa que paso a paso guía al usuario en la creación de una cadena de integración de datos. Estos programas crean datos hacia o desde el Database Management System. Vamos a ver un ejemplo de cómo se crea esta cadena de integración a través de estos programas Wizard. Para esto vamos al área de Solution Explorer, a la carpeta del SSIS Package. En el menú contextual seleccionamos Import and Export Wizard. El sistema nos va pidiendo en forma progresiva una serie de información para ir construyendo la cadena. Lo primero que nos pide es información sobre la data, sobre la base de datos o área de datos fuente. Nosotros vamos en este ejemplo a leer una tabla de SQL de la base de datos de AdventureWorks 2008 y la vamos a transferir íntegramente a un libro en Excel. Seleccionamos el proveedor de datos, el SQL Server Native Client, seleccionamos o indicamos el servidor donde se encuentra la base de datos, ingresamos los datos de autenticación, la base de datos de donde vamos a leer o de donde vamos a accesar la tabla. A continuación el sistema nos pide información sobre el área de destino, la base de datos de destino. En este caso hemos dicho que vamos a grabarlo en un libro de Excel. Seleccionamos el directorio del servidor donde vamos a grabar la información de la tabla. Ponemos un nombre al libro, prueba Wizard en este caso, le indicamos que la versión del Excel e indicamos que la primera fila va a contener los nombres de las columnas. A continuación el sistema nos pregunta si es que vamos a hacer una copia integral de los registros de la tabla hacia el libro de Excel o si vamos a escribir una query para personalizar esta copia. Le indicamos que vamos a hacer una copia integral. El sistema nos pregunta a continuación cuál es la tabla dentro de la base de datos que vamos a utilizar para la transferencia. En este caso vamos a elegir esta Contact Type de la base de datos de AdventureWorks 2008. Tenemos la opción de indicarle aquí el nombre de la tabla de destino hoja, en este caso hoja dentro del libro de Excel que nosotros quisiéramos colocar. Podemos ver los campos que van a ser transferidos, podemos ver el contenido de los mismos. Continuamos, el sistema nos muestra información sobre el proceso que va a llevar a cabo y luego terminamos el proceso. Al terminarlo, el sistema crea un paquete de integración con sus tareas y con también sus componentes de flujo de datos. De modo de que con este paquete nosotros podemos, al ejecutarlo a través del debug, llevar a cabo el proceso de transferencias de datos de la tabla SQL al libro de Excel. Lo podemos verificar yendo al servidor y acá tenemos los registros de la tabla de contactos de SQL que han sido grabadas en el libro de Excel tal como lo hemos diseñado. Terminamos el proceso de debug.